por un día de reposo más que nos permites disfrutar, amado Dios, en tu presencia. Bendícenos, amado Padre, con esa fe, con esa voluntad de estudiar, con esa voluntad de aprender para todos. Y ayúdanos, Padre, a ser agradecidos todos los días con lo que nos das. Gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por el pan nuestro de cada día, Señor, que nunca nos ha faltado nuestras alacenas. Amado Padre, te pedimos, Dios, por todas las personas que hoy sufren enfermedades, angustias, necesidades, Señor. Ayuda a nuestro hermano Víctor, Señor, con su padecimiento, a mi primo Ociel y a todas las personas que vienen padeciendo enfermedades, tanto en este grupo, los que conocemos, los que nos tenemos a nuestro lado, como los que no conocemos, Padre. Sabemos que tu poder alcanza para todos, amado Dios. Y agradecemos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para hoy salir enriquecidos con tu palabra y con el corazón henchido de alegría, Señor, y poder entregar estas noticias buenas a todas las personas que hoy viven sin ti, amado Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, toda la gloria y la honra sea para ti, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, como les decía, sí, con Cristian habíamos hablado de leer el capítulo 31 del deseado de todas las gentes sobre el Sermón del Monte. Y no quiero que pase pues como de largo, porque en realidad es un capítulo muy interesante y creo que todos tenemos mucho que aprender de ese, así que por eso me parece buena idea hacerlo cada uno individualmente y ya quizás una nueva oportunidad para hacerlo juntos y que podamos compartir esas ideas que se nos queden del capítulo. Pero ahora, bueno, quise aprovechar esta oportunidad para que leamos este capítulo, la perla de gran precio, que también está en el contexto de la Odisea, y pues que se nos iba a quedar por fuera porque como hay tantas citas, no íbamos a tener tiempo. Así que vamos a hacerlo y espero pues con la ayuda de Dios que nuestras mentes todas sean iluminadas y cualquier cosa que tengamos para aportar o para preguntar, hagan lo que eso va a enriquecer el estudio sin importar, digamos, sin importar cuál sea la pregunta o la intervención que se haga. Si estamos confiados que el Señor está en medio nuestro, sabemos que es porque Él quiere dirigirnos, con tal de que nosotros tengamos esa voluntad también de dejarnos dirigir. Vamos a hacerlo y vamos a empezar leyendo la referencia a Mateo 13, versículos 45 y 46. ¿Alguno quisiera leerlo? Lo tenemos aquí. Pueda, hermano, bien pueda. Yo lo leo. No lo buscaba. No, pues una. 13, 45 y 46, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué dice? Un momentico que se me demora. 45, 46. El chico es loca. Aquí lo tengo. Dice, la perla de gran precio, ¿sí? Así es. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Hasta el cual? Esos dos, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Qué vemos aquí? Se nos presenta de esa forma tan escueta un gran mensaje que ahora vamos a desglosar poco a poco, pero quiero una vez más llamar la atención a que se nos habla de un comerciante que anda buscando perlas finas, ¿cierto? Y en el Apocalipsis 3:18 Cristo se nos presenta como ese comerciante. Nos dice, te amonesto que de mí compres oro refinado al fuego, vestiduras blancas, colino para tus ojos. Cristo mismo se presenta como el comerciante. Y aquí, antes de su revelación gloriosa a Juan el apóstol, ya había hecho esta pequeña parábola que muchas veces podemos pasar de largo porque son solo 2 versos, pero vamos a ver qué tanto se puede sacar de aquí. Como les digo, va a pedir la colaboración de todos
Voy a leer yo este primer párrafo y el próximo lo leerá algún otro hermano que tenga la voluntad y así vamos desarrollando el estudio el día de hoy. Entonces nos Pues, mi dice, hermano, sí, mi hermano, bienvenido, Cris, bien pueda. también la referencia de lo que estábamos viendo del estudio de Tarsis, de esos tesoros que como tal venían de allá. Entonces también es importante como empezar matizando esto por lo que hoy estamos viviendo con el ministerio. Genial, muy bien, porque aquí el Señor, como haciendo esa relación que decimos que Él es el comerciante, se nos dice que está buscando una perla fina, ¿cierto? Y encuentra una de gran valor. Y nosotros habíamos hablado que, en cierto sentido, las personas, todos los que han de ser redimidos, son esas joyas, ¿cierto? Que van a brillar la corona de Cristo. Y de hecho, cada uno, pues también tendrá, digamos, esa representación de las almas a las cuales ha ayudado por la gracia de Cristo a encontrar salvación. Así que muy interesante porque tiene todas esas relaciones recruzadas. Gracias, Cris. Dice, El Salvador, ¿sí se ve bien la lectura, hermano? Sí, A leerla. El Salvador comparó las bendiciones del amor redentor con una preciosa perla. Entonces, la preciosa perla, amor redentor. Ilustró su lección con la parábola del comerciante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí, ojo, el otro concepto. Cristo mismo es la perla de gran precio. Damos con eso. En él se reúne toda la gloria del Padre, la plenitud de la divinidad. Es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en su carácter. Nosotros también debemos de buscar que eso se manifieste en nosotros por medio de la transformación, de la renovación del espíritu y del entendimiento. Podamos expresar cada vez más el carácter de Cristo como nuestro ayo, sabiendo que Él es la expresión misma del carácter de Dios. Cada página de las Santas Escrituras es el Verbo, o sea, el mismo Cristo, brilla con su luz. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Esta afirmación que se nos dice aquí prácticamente derrumba toda la pretensión de aquellos que enseñan la doctrina de que el hombre tiene que hacer algo para salvarse, para que Dios lo ame más, para que Dios lo pueda perdonar, ¿cierto? Pero aquí se nos dice que ninguna obra humana es capaz de satisfacer esa justicia perfecta del Señor. Pero Cristo sí, y Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Él hizo todo eso por nosotros. Así que por eso para nosotros se vuelve Él la perla de gran precio, que es perfecto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Recordemos que justificación y santificación son, digamos, dos caras de la misma moneda, que es la justicia imputada y la justicia impartida, ¿cierto? Es la misma justicia de Cristo, que nos declara ser justos, que a la misma vez, por medio de la vida y de la constante comunión con Él, nos va transformando el carácter, o sea, nos va impartiendo ese carácter a nosotros para que podamos ser santos como Él. Y la redención, que sabemos pues el evento magno que partió la historia de la humanidad, en el cual se manifestó ese plan de la salvación, pero que aún queda más por ver adelante. Y dice, todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana para este mundo y para el mundo venidero se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse como pérdida. Y eso es a lo que nos quería guiar el Señor, ¿cierto? Si hemos hallado a Cristo, diremos como Pablo, todas las cosas las tengo por pérdida, porque para mí el Cristo, ¿cierto? Solamente Cristo es aceptable, solamente Cristo es anhelable. Y eso es a lo que nosotros debemos llegar. Si verdaderamente hemos conocido a Cristo, no desearemos nada más en la tierra. Seguiremos aquí, no estamos flotando, ¿cierto? Seguiremos esforzándonos, pero
también tenemos eso como un ancla para cuando suframos pruebas, para cuando somos tentados, mirar hacia Cristo y ser santos, como los israelitas en el desierto. ¿Qué más tienen ustedes? Y aquí, hermanos, quieren compartir algo. Y antes, pueda. Sí, mi hermano, varias cosas. Empezando por el versículo, que dando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si miramos en el contexto de lo que hoy es este mensaje, porque no es una, son varias joyas, varias perlas, varios tesoros, como ese cofre, lo que estudiamos una vez del sueño de Miller, nos lleva a reflexionar muchas cosas porque muchas veces no le damos el valor a esa perla. Y sin embargo, el dejar o el comprar como tal, dejarlo todo para comprarla, nosotros con nuestro actuar y nuestro día a día en cuanto a ese carácter nos cuesta mucho entender quizás ese concepto. Dejarlo todo por esto, dejarlo todo por lo que hoy Dios, por su divina misericordia, nos está permitiendo participar, porque muchas veces no lo vemos así. Yo conozco este mensaje simplemente en un momento difícil de mi vida y justo bajo y enciendo el televisor y encuentro como tal ese video de Víctor. Y así hay muchos de los casos de los que estamos acá. Pero pues sin embargo va pasando el tiempo y ese valor como tal, dejamos que se pierda o disminuir y lo que estamos hablando, este mensaje como tal viene por parte de Dios y es ese mensaje que nos lleva a algo muy grande, muy valioso y desafortunadamente pues las cosas del mundo hacen que lo veamos diferente. Lo que hablabas de lo de la obra, unos renglones antes decía cada página de las escrituras brilla con su luz. Y también pues el tema de lo que está refiriendo en cuanto a la justicia de Cristo, de lo que explicabas, pero también a la vez es entender lo que es la Biblia. Muchas veces ahí está el concepto de lo que realmente necesitamos. Pero hay gente como tal de que tiene que ir a un psicólogo o el psicólogo como tal es un escritor bastante famoso y allí tengo que dar las respuestas para la ayuda a lo que me está pasando. En literaturas, en consejos como tal de sabiduría humana y renglones antes, pues en la Biblia vamos a encontrar absolutamente todo lo que necesitamos como ese manual de vida. Cuando pasamos al tema de la justificación y santificación, es muy importante entender este proceso porque la Iglesia Adventista, en lo que rechazó en 1888, es que son dos procesos aparte. Y en el momento que se hace la justificación, debe empezar también la santificación. Y por eso ellos tienen el concepto claro de que para este tiempo, 144.000 literales no se pueden como tal llevar a cabo porque son simbólicos y no literal, como explican ellos. Muy bien, Cris. Y eso hace parte de la luz del cuarto ángel que gracias a Dios, pues, ha empezado a brillar nuevamente en nuestra época para que lo pudiéramos entender. Ahora justo estaba viendo tema de guerra y paz, donde Javi también hace unas referencias a esto de cómo todo el mundo cristiano prácticamente acepta el concilio de Nicea, que dice grandes herejías respecto a la eternidad de Cristo y el Espíritu Santo, y a la misma vez también de la justificación por la fe, que la iglesia adventista lastimosamente también empezó a aceptar. Nosotros hemos visto su decadencia, pero ya desde la época de Waggoner y Jones se había profetizado que así sería, porque justamente rechazaron ese mensaje, la justificación por la fe, que ellos empezaron a predicar. Ahora, este ministerio, esta iglesia, por la gracia de Dios, también ha empezado a predicarlo. Y ahora el mensaje va a ser triunfante, pero todas las personas tendrán que decidir si es que han de aceptar ese mensaje de salvación. No. Bueno, la idea es que podamos mostrar este mensaje como eso, como una perla de gran precio para que todo aquel que quiera pueda obtenerla, ¿cierto? Y deje todo en su vida para obtenerla, como nosotros mismos queremos hacerlo. ¿Algo más, hermanos, de este primer párrafo? Vale, entonces, ¿alguno quisiera leer estos dos párrafos? Estos dos. Si quiere, yo le ayudo. Por favor, muchas gracias. Okay, ¿dos párrafos? Sí, estos dos, los dos que están al centro. Ok. Es que es uno que tengas una... Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz de Dios brilló en las tinieblas del mundo, mas las tinieblas no la comprendieron. Pero no todos fueron indiferentes a la dádiva del cielo.
El comerciante de la parábola representa a una clase de personas que desea sinceramente la verdad. En diferentes naciones ha habido hombres fervientes y juiciosos que han buscado en la literatura, en la ciencia, en las religiones del mundo pagano, aquello que pudieran recibir como el tesoro del alma. Entre los judíos había personas que estaban buscando lo que no tenían. Insatisfechos con una religión formal, anhelaban algo que fuera espiritual y elevador. Los discípulos escogidos por Cristo pertenecían a la última clase. Cornelio y el eunuco etíope a la primera. Habían estado anhelando la luz del cielo y orando para recibirla. Y cuando Cristo se les reveló, lo recibieron con alegría. En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tratante la compró a cambio de todo lo que tenía. Muchos objetaban el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. Muchas gracias, hermano. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Un comentario inicial de este primer párrafo. El del primer párrafo, mi hermano. En diferentes naciones han habido hombres fervientes y juiciosos que han estado buscando en la literatura, en la ciencia y en las religiones del mundo pagano aquello que puedan recibir como el tesoro del alma. El concepto de que la gente, pero es que no es justo, que siempre se ha escuchado, porque pues todo el mundo no va a entender las cosas como la está presentando este ministerio, de Dios cómo va a juzgar, de si todos tendrán la oportunidad. Vemos esa necesidad de parte de muchas personas a lo largo de la historia. Incluso también tienen gran valor de lo que personas que vienen de otra religión, de otro tipo de creencias, porque esa idea de conceptos preconcebidos es muy difícil de aprender para volver a aprender. Pero vemos que esa humildad nos lleva prácticamente al cumplimiento de lo que estamos viendo, porque Dios tiene ovejas en distintos redil. Y precisamente a este mensaje todo mundo tendrá la oportunidad de escucharlo y alcanzar como toda la salvación. Entonces es un paralelismo interesante a lo que vemos hoy en día. Sí, y de hecho va más allá de eso porque justamente es un gran cumplimiento profético que se espera, y es aquellas personas que por alguna circunstancia de la vida no han llegado a conocer el mensaje del tercer ángel iluminado con el cuarto, no han llegado a conocer la verdad sobre el sábado, todo lo que encierra la marca de la bestia y todo lo que se nos viene delante que nosotros sí conocemos, pero que anhelan la verdad, que sienten que les hace falta algo, como lo dice aquí, ¿cierto? Que buscan en la literatura, en la ciencia, en la religión del mundo pagano, aquello que pudieran recibir como tesoro del alma. Ellos lo están buscando. Y por eso es que la negligencia ahora en nosotros es gran causa de que no haya más conversos a la verdad, porque hay mucha gente que la está buscando. Y nosotros tenemos ese llamado a, digamos, apacentar esas otras ovejas que no están en el redil de Cristo todavía. Porque hay algunos otros que, como los judíos, se creen que ya lo tienen todo y que no les hace falta esa gran verdad. ¿Cuál verdad? La misma verdad que encendió el corazón de Lutero. Estoy haciendo aquí subiendo escaleras arrodillado para ganarme el favor de Dios. Justo por su fe vivirá. Ese es el mensaje que debemos dar. Y ese es el mensaje que la gente anhela escuchar, ¿cierto? Pero con todas las verdades que lo encierran ahora. Saber que esa justicia de Dios también va a tener, digamos, un límite en cuanto a lo que puede soportar de maldad el hombre, y pondrá coto con amor, pero también con justicia a esa maldad que ha querido apoderarse del mundo y que, bueno, que ellos anhelan ganar
¿cierto? Sabemos los planes de los enemigos de Dios, que es que el Señor digamos, se arrepienta, y ya no venga aquí a por su pueblo, que simplemente lo dé por perdido, porque ya todos somos mismos. Pero en contraposición a esa creencia de que no se puede llegar a la santificación, sabemos, la palabra lo dice claramente, habrá 144,000 que estarán esperando con vida y con sus vestiduras blancas sin mancha alguna al Señor, el Cristo, y que no verán muerte, ¿cierto? Van a ser llevados junto con los resucitados al cielo. Así que sí se puede, solamente que debemos darlo todo. Y es aquí como eh, la paradoja que se nos presenta, que no podemos hacer nada por ello y sin embargo se nos dice que lo demos todo como el comerciante que encuentra esa perla de gran precio. ¿Qué hacemos allí? Dice, Eso, sí, bien pueda. la primera parte del párrafo, Cristo a lo suyo vino y a los suyos no la recibieron. La luz de Dios brilló en las tinieblas del mundo, mas las tinieblas no las comprendieron. Hoy también está el concepto de que tendría que ser el mismo Jesús que venga y me enseñe y yo como tal acepto y creo porque lo tengo que tener enfrente. Hay palabras como esas que se escuchan en un mundo que cada vez marca la incredulidad. Pero es interesante mirar el paralelismo de la respuesta que dio Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Elías ya vino y no lo recibieron. Hoy está pasando exactamente igual en ese símbolo de lo que representa su siervo fiel en dar este mensaje y que desafortunadamente hoy las grandes lumbreras que le llaman el mundo no terminan aceptando. Y podemos identificarnos también con ese proceso que se está llevando a cabo en base a Apocalipsis 18. Y es también muy interesante el ver cómo nos podemos aplicar a esa parábola del comerciante a nosotros mismos porque estamos cumpliendo quizás una parte de este requisito, quizás sean más, pero dice el comerciante de la parábola representa a una clase de personas que desea sinceramente la verdad. Hoy en este momento hay casi 32 personas buscando precisamente esa verdad. El punto es qué valor le demos a esas verdades que se nos están colocando como tal para que las aceptemos y las practiquemos. A Dios por esas personas que están aquí, así que sigan aumentando, hermanos. Necesitamos justamente estar preparados para poderlos ayudar, a alentar a que se queden y a que unan sus esfuerzos y sus fuerzas a nosotros. Y sobre todo, ahora en este tiempo, a las personas que ya son cristianas. Aquí en esta parte del párrafo nos dice, entre los judíos había personas que estaban buscando lo que no tenían, insatisfechos con una religión formal. Hay mucha gente en las iglesias protestantes que mantienen saltando de una a otra porque están insatisfechos, que no terminan de encontrar esa verdad que están buscando. Y lastimosamente a veces terminan llegando a unas iglesias que están peores que las que salieron, ¿cierto? Que los llevan más allá a la incredulidad, idolatría y a la falsedad pues, de la doctrina de Babilonia, a ese vino embriagante, que terminan por perderlos. Bueno, pero aún así hay muchas personas ahí que realmente aman la verdad, que solamente necesitan que se les muestre. Y una vez más aquí tenemos ejemplo de eso. Personas que han venido, digamos, del ateísmo, del catolicismo, ustedes mis hermanos del protestantismo, los hermanos que han venido directamente de la iglesia adventista, hay de todo, ¿cierto? Y para todos se puede encontrar esa verdad que todos anhelamos. Que hay una salvación y que no está lejos de nosotros, porque Dios tampoco lo está, ¿cierto? Y Ahí está, bien, pues, ahí está precisamente la tarea. En las otras iglesias o eso, hay personas que sinceramente están buscando la verdad. Lo que pasa es que, pues, por muchas partes han sido engañadas o no han recibido todavía el llamado que hablábamos la otra vez también. Nosotros podemos decir la verdad, pero la gente no ha sido todavía tocada o llamada por Dios para que la asimile, ¿no? Que sí, nos pasó a nosotros también. así es. Pero, por ejemplo, yo les cuento hace poco, yo llevo muchos años hablando con una prima que hace parte, pues, que es evangélica. Y después, o sea, ella fue una de las personas que más me cuidó cuando yo estuve enfermo en el 2014. Y desde ese entonces yo le he estado dando el mensaje y hablándole del sábado y de las profecías y de todo lo que sucede. Y ella nunca ha dado pues como una muestra real a interesarse, pero la semana pasada me estuvo llamando 2, 3 veces, no le pude contestar, me volvió a llamar y no, es que necesito que hablemos, yo quiero que
que conversemos bien esto y bueno, entonces como que a pesar de que parezca que no se están conmoviendo, puede que al final sí. Y a veces también lo que nos hace falta es poderles escuchar para saber dónde hay que poner la pomada, dónde está la herida para poner la pomada, porque es que la verdad es muy grande. Todos tienen un engaño en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos y le hablamos a un testigo de Jehová, lo mismo que a un evangélico y no le va a llegar. Entonces necesitamos también saber qué es lo que creen esas personas para poder ayudarles en esa necesidad específica. Sí, Pero el problema es que están tan bien adoctrinados que ellos no quieren mirar para otro lado. Los testigos de Jehová son esa parte. sí, Tienen unas doctrinas tan sembradas que usted les va a hablar de otra cosa y ellos se van. A la casa cada rato iban y entonces yo lo escuchaba. Cuando exponía lo mío, entonces ahí mismo se iban porque les hicieron un adoctrinamiento tan profundo que ellos no quieren salir de ahí. total, igual es uno de los ejemplos más difíciles que se puede poner. Ajá. Ellos rechazan el Espíritu Santo y en principio quien lo hace sabiendo todo lo que implica, difícilmente va a aceptar luego la verdad. Pero sabemos que entre ellos también casi siempre van de a dos y hay uno que mucho sabe, hay otro que no tanto, quizás al que no tanto se le pueda ganar. Esto es un poco lo que hay que intentar. Hay otras personas que la verdad sí ya parecen caso perdido, ya es solamente una intervención milagrosa la que puede ayudar. Ahora, este Es, otro que nos decía, la perla nos es presentada como dádiva, pero el tratante compró a cambio de todo lo que tenía, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál es la clave de esta paradoja? Debemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Y eso implica, la mayoría de las veces, si no todas, negarnos a nosotros mismos, porque normalmente queremos algo diferente a lo que Cristo nos pide, ¿cierto? Y ejercer la voluntad en esas circunstancias es justamente lo que ejercita la fe. Ahí la redundancia, lo que hace que la fe se robustezca y que se vuelva más fuerte. Por eso necesitamos esforzarnos en el día a día y no creer que es una cosa de llegué y ya llegué y ya no me tengo que esforzar más, sino que cada día esforzarse un poco más, pero no como un esfuerzo que va a ganar el favor de Dios, sino como un esfuerzo que agradece el favor de Dios. A no ser que hermana Lina bien pueda. Bueno, no. Lo que he estado viendo, lo que ustedes decían acerca ahora de las denominaciones, lo que pasa es que les han estado vendiendo un Jesús que ya que nos dio libre albedrío, ¿cierto? Que por él haber ido directamente a la cruz como Cordero de Dios, ya automáticamente quedó todo subsanado, porque ellos le hablamos de la ley sabática y ellos dicen que no, que eso ya no hay que cumplirlo. Le hablamos del éxodo y solamente toman algunos. Entonces lo que pasa es que allí ha pasado es que ya se lo han tomado es como para poder tener a las personas allí, pero más por el beneficio económico que por la verdad. De lo que acerca de lo que ustedes han estado diciendo es muy claro que este plan pues no viene hace uno o dos, esto viene hace miles de años, el enemigo haciendo su trabajo para poder para desvirtuar la verdad como tal, y esta verdad que llevamos pues se deja solamente la semilla y pues lo que le pasó a, a la prima suya, pues quizás ya es el Espíritu Santo que está morando en ella y pues hombre, yo creo que hay que seguir haciendo la tarea fuertemente y, y la honra sea para Dios del cielo, ¿no? Así sea, Amén. así sea. Sí, igual tampoco, una vez más, tampoco estamos caminando en el aire y sabemos que no es una tarea fácil. Nosotros mismos tampoco hemos sido fáciles de convencer, creo, ¿cierto? También hemos tenido nuestra lucha y hay cosas en las cuales no hemos sido fácil. Entonces, es eso, es una carrera de resistencia y no de velocidad y, bueno, y la victoria la da Dios, así que hay que intentar permanecer y obedecer en todo lo que podamos, pidiendo fuerza de Él para que realmente sea una obra hecha con amor y no con egoísmo o con deseo de exaltación propia, que termine alimentando nuestra autosuficiencia, que también es un engaño. Hermano,
Ahí más abajito, la parte que sigue es la parte que no hemos hecho. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor para ser consagrados a su servicio. Es lo que prácticamente yo lo hice, hablando con mi primo y con mi hermano y eso. Los tres teníamos un talento, ¿cierto? Teníamos el talento de la oración, o sea, de comunicarnos con la gente. ¿Y a qué nos dedicamos? A la política. Mi hermano político, mi primo político, casi me enredan a mí en la política. Nunca me gustó, pero teníamos ese don y nunca lo consagramos al Señor. Nunca lo hicimos. Apenas hasta ahora estamos como pellizcándonos, que esos talentos no eran para ir a hacer dinero ni para enredar a otras personas, sino para dedicarlos a esa obra que tenemos que hacer hoy. Bueno, ahora hay que encauzarlos. Gracias a Dios, al darse cuenta de eso justamente es un paso, eso ya es una victoria. La mayoría de la gente pasa por la vida y pasa por encima de todos los talentos y dones que Dios le da, las capacidades, las oportunidades, y solamente se satisfacen a sí mismos. Si encuentran... Hermanos, ¿alguno quisiera leer este otro párrafo? Yo leo. Claro. La salvación es un don gratuito y sin embargo ha de ser comprado y vendido. En el mercado administrado por la misericordia divina, la perla preciosa se representa vendiéndose sin dinero y sin precio. En este mercado todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas de la verdad está abierta para todos. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, declara el Señor, la cual ninguno puede cerrar. Ninguna espada guarda el paso por esa puerta. Las voces que provienen de los que están adentro y de los que están a la puerta dicen, ven, la voz del Salvador nos invita con amor fervoroso. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Bien, muchas gracias. Entonces, en el párrafo anterior se nos decía que el que entrega su voluntad a Cristo, Cristo se entrega a él y haya así la perla de gran precio, ¿cierto? Aquí se nos dice que tiene una puerta abierta para nosotros. Creo que ya habíamos hecho la referencia de cómo la Biblia, pues, siendo libro como es en la actualidad, les parece eso, una puerta abierta, debe estar abierta, ¿cierto? No en el Salmo 91 en la sala, pues, tomando polvo, sino que la estamos leyendo, estudiando, escudriñando. Así es la forma en la cual vamos a encontrar la perla de gran precio. Habíamos visto la semana pasada una cita que nos hablaba, ¿quieres saber cuál es la realidad de tu caso y cómo encontrar la solución? Pues busca la palabra de Dios. Allí se revela tu caso y es el de todos, ¿cierto? Es la palabra de Dios con el discernimiento de Dios que lee todas las intenciones del corazón humano. Así que definitivamente allí está revelado nuestro caso, tanto con lo que nos puede suceder si somos obedientes, como con lo que lastimosamente nos ha de suceder si somos tosudos y si nos rebelamos ante la voluntad. ¿Qué más vemos aquí? Son. ¿Quién pueda? La primera parte, la salvación es un don gratuito y sin embargo ha de ser comprado y vendido. Aquí muchos de los pastores les brotan las manos porque realmente lo ven de una manera literal. Hace algunos días, pues, pensamos que íbamos a tener la oportunidad. Hay un pastor muy reconocido de Bogotá, que tiene una iglesia muy grande, y simplemente, pues, esperamos a ver cómo se daba la conversación y en qué medida como tal íbamos a empezar a darle este mensaje. Pero llegó una parte de la conversación de que el pastor dice que estaba muy contento porque ya tenía una persona encargada de la iglesia y por lo tanto que ya no tenía que ir por allá. Entonces, pues partiendo como tal de eso, pues imaginemos lo que puede plantear uno a través de este mensaje. Prácticamente, pues el evangelio es sobre un negocio y pues simplemente tengo la posibilidad de viajar, conocer el mundo, disfrutar porque me pensioné como tal en el evangelio. Es muy triste, pero desafortunadamente a este pensamiento es que muchas personas hoy no quieren saber absolutamente nada de esto. La hermana White tiene una cita donde decía que llegará el momento en que se notará claramente quién sirve a Dios y quién no. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto los agradecimientos del hermano Víctor, pero todavía está en cama. Dijo, pero ya no me puede aguantar más sin presentar. Todavía está convaleciente, todavía está enfermo y
y no puede quedarse sin presentar, podría hacerlo, claro. Hay mucha gente que presenta, ¿cierto? Pero bueno, la convicción que tiene y la verdad que Dios le ha revelado para dar al mundo, va a actuar así. Creo que es un contraste notable. Los que buscan ganar sin trabajar y otros que trabajan aún sin ganar. Bueno, algo más sobre este párrafo, hermanos. Vamos adelante. Bueno, igual interesante sobre lo que decías, Cris. La tesorería que guarda, perdón, la perla preciosa se presenta vendiéndose sin dinero y sin precio. Precio. Tumba toda esa pretensión de estos pastores que predican prosperidad y que si usted diezma Dios lo va a bendecir y que si no, pues por eso es que no lo bendice. Prácticamente Dios es dinero, según lo que ellos predican y bueno, tiene el Señor habla de ellos en Apocalipsis 18. Los denuncia como hijas de la gran ramera. Por algo será. Se venden por precio, ¿no? Hermano, ¿algún otro quiere leer esto? Yo leo ese que está muy bueno. Hermano. Dice, el Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico, porque no se puede conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundanal. La obtenemos por una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. La educación, aunque sea de la clase más elevada, no puede por sí misma traer al hombre más cerca de Dios. Los fariseos fueron favorecidos con todas las ventajas temporales y espirituales y dijeron con jactancioso orgullo, nosotros somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa, aunque eran cuitados y miserables y pobres y ciegos desnudos. Cristo les ofreció la perla de gran precio, mas desdeñaron aceptarla y él les dijo, los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Serían aquellos que dicen que Cristo solamente era amor. Cuando leen que el Señor trataba a los fariseos como peores que rameras. Imagínense, para una mujer la peor ofensa que se le puede hacer es llamarla ramera. Y Cristo decía que los fariseos y aquellos que se enorgullecían jactanciosamente de lo que Dios les había dado, eran peor que las rameras. Bueno, delicado, ¿cierto? Pero interesante eso, jactanciosamente de lo que Dios le había dado, porque Dios les dio las oportunidades temporales y espirituales, la riqueza que tenían, la capacidad intelectual, la capacidad espiritual, toda la luz y el conocimiento que tenían de Dios, Dios se los dio, ¿cierto? Sin embargo, ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido porque me esfuerzo mucho. El pobre es pobre porque quiere, dirían algunos hoy día, ¿cierto? Pero todas las cosas vienen de mano de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata y la da a quien quiere, pero también pedirá cuenta todo aquel a quien le da. Y al que no le da también, porque el que no le da tiene fuerza, tiene también capacidades que puede ofrecerlas para Dios. El que no tiene grandes riquezas, ¿cierto? Pero también tiene fuerza, tiene capacidades y todo eso es aceptarle a Dios si se da con esa voluntad de que sirva para su honra y gloria, ¿cierto? Pues que nadie tiene excusa. Bien, pues, hermano. Es que es importante lo que dice, tanto el pobre como el rico tienen la misma posibilidad. No es que el rico tenga más ni el pobre tenga más, no. Todos dos tienen la misma posibilidad de comprarla. Ahí en ese comentario hay algo importante y lo hemos resultado muchas veces. Qué distinto fuese si Jesús hubiera venido como parte de la familia real. Pues no, pues tuvo todos los lujos, pues tuvo todas las comodidades, que me va a entender como tal las necesidades que yo tengo. Pero empieza tal cual por las mismas cosas que pasamos todos, o a todos nos entiende. Sin embargo, ese concepto, si lo llevamos a política, años atrás, el decir que, por ejemplo, nuestro país, pues lo administraba, lo manejaba como tal alguien que venía de una muy buena familia, que tenía educación, tenía la capacidad como tal para manejar un país, vimos cómo se volvió un monopolio, en el cual pues, la gente ya está hasta la coronilla de los mismos, de las mismas familias que gobiernan. Partimos como del efecto todo contrario, porque es una persona que viene del pueblo, porque nos van a entender, entonces cuando llegan allá como tal se olvidan de salieron.
que nos llevan a ese paralelismo de lo que habíamos dicho, de que prácticamente la gente hoy la política da asco y la gente ya perdió la fe en la política. Es curioso porque no sé si han visto el video, Elon Musk estaba al lado de Donald Trump y llevó a su niño de 4 años, que es bastante prepotente y tiene solo 4 años, y le decía a Donald Trump, cállese la boca, usted no es el presidente, y pues prácticamente él lo miraba y al último lo alabó por el coeficiente intelectual que tenía. Entonces todos los videos resaltaban quién realmente es el que gobierna Estados Unidos, Donald Trump o el que está colocando el dinero, los que están como tal detrás. Simplemente es un títere más. Pero aquí la posibilidad de que no importa pertenencia, no importa estatus, no importa lo que tengas, sino que todos como tal podemos alcanzar la salvación. Vemos esa justificación y ese plan perfecto por parte de Dios. Hay una visión de la hermana White donde ella ve cómo buscan los tesoros terrenales los hombres, que leí esta semana, y decía, no sé si alguna vez vieron una película, me imagino que la mayoría no, pero la Guerra Mundial Z, donde había un gran muro que dividía, bueno, había dos sectores, y los unos tratando de pasar el muro hacia el otro lado, iban a escalar el muro y se pisoteaban los unos a los otros sin importar cuántos murieran, y todos deseando poder alcanzar esa cima para encontrar lo que según ellos era una vida mejor. Y ella describe que asimismo son los hombres que van en busca de riquezas, que no le importa a quién pisotear, que siempre lo que están buscando es ellos mismos poder llegar a la cima para estar por encima de todos, pero no se respetan mutuamente, sino que todos tienen su propio propósito. Y es la misma forma de actuar que se nos ha revelado de los demonios. Ellos están en armonía cuando van en contra de los cristianos, pero ellos mismos no se soportan. Claro, que donde no está Dios no puede haber armonía, donde no hay amor no puede haber armonía. Y eso es lo que pasa con estos movimientos políticos, que todos tienen una ambición tan grande, todos tienen tanto orgullo, que difícilmente van a ceder en todo a los deseos de los demás, ¿cierto? Ceden mientras que les sea beneficioso a sí mismos, pero cuando no, pues también son prescindibles y los sacan de lado. Pero es interesante aquí cómo, porque hay un contraste tan grande entre los publicanos y las rameras y los fariseos por el orgullo. Recordemos que habíamos dicho, el orgullo es, digamos, la raíz de la maldad junto con la avaricia y la envidia, ¿cierto? El egoísmo, la envidia, el orgullo, la avaricia. Una persona orgullosa difícilmente se va a dar cuenta que está actuando mal, y cuando alguien se lo quiere hacer dar cuenta, más fácil le vuelve una cachetada, se vuelve enemigo del que le dice la verdad, Sí. que aceptar que es así. En cambio, ¿qué pasa con los publicanos y las rameras? Están tan cansados de la culpa que llevan encima que se sienten necesitados. Eso está en una mejor posición para Dios, ¿cierto? Porque un corazón orgulloso difícilmente va a aceptar que Dios esté por encima de él, porque el corazón orgulloso quiere dirigirse a sí mismo, ¿cierto? Quiere ser Dios y ley para sí mismo. En cambio, una persona que está oprimida por sus pecados y faltas, sabe que necesita un Salvador y lo busca y lo encuentra, como este comerciante de la perla de gran precio. Va a leer estos dos, nos dice, no podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. Debemos, es un deber de todo cristiano, hemos de buscar la perla de gran precio, pero no en los emporios del mundo y por medio de los métodos humanos. ¿De qué podemos dar por nuestra alma? El precio que se nos exige no es oro ni plata, porque estas cosas pertenecen a Dios. Abandonad la idea de que las ventajas temporales o espirituales ganarán vuestra salvación. Dios pide vuestra obediencia voluntaria. Ahí está el quid de la cuestión. Voluntaria, ¿cierto? El hombre quiere hacer robots para poderlos dominar, y a la mayoría de las personas las dominan porque no los dejan pensar prácticamente, y ellos ya tampoco quieren. Se volvieron demasiado perezosos. Pero la salvación y el camino cristiano requiere de toda nuestra voluntad, de que ejercitemos todas nuestras facultades para poderla ganar. Y a la gente a veces eso se le hace muy pesado, ¿cierto? Que dicen, bueno, si debo de llevar un yugo, entonces ¿qué tan libre soy? Pero no se dan cuenta de que sin ese yugo son esclavos del pecado, aunque se crean libres.
están trabajando para el enemigo de las almas y ese enemigo cobra en almas. Lo que está en riesgo es su vida eterna. Dice, Él os pide que abandonéis vuestros pecados y al que venciere, declara Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Algo de esto, Cris? ¿Algún hermano bien puedan? El párrafo de arriba, el 89.1, dice el 89.1, no podemos ganar la salvación, ¿cierto? O sea, no es que no podamos, sí podemos, lo que pasa es que no sabemos si la vamos a ganar o no la vamos a ganar, ¿cierto? Pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella, ¿cierto? Debemos buscarla, pero no sabemos si la ganamos o no, pero sí podemos ganarla, ¿no? Es una posibilidad que todos tenemos. Bueno, hermano, yo lo entiendo diferente. Sí. Sí, porque creo que lo que nos quiere hacer es ese contraste entre la búsqueda del hombre por esas riquezas y por posición en el mundo, ¿cierto? Sí. Es una competición, es una competencia, todos contra todos, en contraste con la forma de encontrar la salvación. O sea, no es que la ganemos por nuestros esfuerzos, sino estamos compitiendo por nadie. Yo no le puedo quitar la salvación a nadie, ni nadie me la puede quitar a mí, ¿cierto? Pero sí debo de vivir como quien desea ser salvo, ¿cierto? Pero esa primera parte, o sea, Cristo garantizó la salvación para todo aquel que lo acepte. O sea, que si tú has aceptado a Cristo, tu salvación está garantizada. Solamente que no le dejes, ¿cierto? Porque Él es tu ancla. Si la dejas, te vas a la mar. Pero si tú no dejas a Cristo, tu salvación está garantizada. Todo el que proclame su nombre será salvo. Quizás esa misma analogía de ese versículo, porque hoy lo vemos a nivel mundial. De hecho, hay cantantes que abiertamente dicen, no, yo pacto como tal y yo vendo mi alma, pero pues yo lo quiero tener todo. Y resulta que cuando lo tienen todo, simplemente siguen igual de vacíos, tienen que ir al psicólogo, están medicados, se suicidan, su vida como tal es un desastre, no tienen libertad, no pueden salir ni a la esquina porque el asedio, los medios, no tienen como tal una vida como sí puede tener la persona que no tiene ese estatus. Pero pues sin embargo es algo que va a ser pasajero, porque muchos de estos cantantes en sus testimonios, pues cuando muestran algo así, el día que se muera nada se van a llevar. Pero sin embargo nosotros no lo vemos en cuanto a algo que es eterno, algo que es valioso, algo que va a durar, una vida que no se puede comparar con esto, los lugares, lo que haremos, y no sé, no le damos como ese valor suficiente. Entonces es esa analogía, porque incluso estas personas que están en medio de todo esto, que dicen pues tenerlo todo sin importar el precio, ¿cuántas veces lo hemos visto llorando y arrepintiéndose por lo que han hecho? Porque pues, prácticamente no tienen libertad. Testimonios de, por ejemplo, Katy Perry en estos días, Rocío vi que subió un video de una canción de ella, el tema de todo lo que está presentando el ministerio, pero pues muchas veces tú escuchas a esa mujer llorando, es hija de pastores cristianos y prácticamente el corte con quién debe estar, qué debe comer, dónde debe ir, prácticamente lo pierden todo. Pero nosotros tenemos esto en el cual está ese gran valor de lo que ya pagó Cristo por nosotros, de lo que podemos obtener, que simplemente ir hacia ese camino, hacia algo que es eterno y nos cuesta bastante. Y así de artistas hay muchísimos testimonios. De hecho, por ahí también hay alguno, y Steven, ya te doy la palabra. Es un rockero muy reconocido, pero el hecho es que en una entrevista él dice que es presa de ese ente, del gran jefe, le llama a él, al que le entregó su alma para que lo hiciera reconocido, para que le diera eso que buscan, digamos, los rockeros, ¿cierto? Esa disolución que ellos anhelan. Pero en el video se notaba demacrado, sin ganas, y decía, es que no tengo otra opción, o sea, ya es por obligación que tengo que salir a cantar, ya sea que tenga o no tenga ganas, porque eso fue lo que pacté con el gran jefe. Y así lo llaman, y sabemos que ese gran jefe es el mismo Satanás. Es que Dios lo reprende y que Dios nos ayude también a no caer nunca en algo semejante. Si bien pueda. Sí, ese rockero es Bob Dylan. Eso. Hola hermanos, ¿cómo están? Hola.
Sí, yo estaba pensando, reflexionando también mucho respecto a todo esto que estamos estudiando. Estaba pensando que, pues más allá de buscar la salvación, es como buscar ser buenos, cosa que no podemos lograr. Digamos, es Dios el que nos hace buenos. Digamos, ser limpios de corazón, ser eh, descontaminados del pecado. Y, y eso es lo que verdaderamente es valioso para Dios y lo que verdaderamente es valioso en sí. Poder ser descontaminados del pecado, ser buenos como lo es Dios, ser limpios como lo es Dios. No limpio superficialmente, sino limpio de corazón, limpio de verdad. Y es algo que nosotros no lo podemos hacer, pero sí lo puede hacer Dios y que sí nos llama a esforzarnos para que Dios nos pueda limpiar y pueda sanarnos de eso que es la verdadera riqueza. Digamos, yo lo pensaba porque yo recordaba, por ejemplo, a David, cuando él se arrepintió en el Salmo 51, que, digamos, David, a mí se me queda muy grabado el capítulo del deseo de toda la gente del arrepentimiento, donde él se duele por ser un asesino, o sea, se duele por haber hecho algo que está mal. Y entonces me queda la reflexión de que ese es el verdadero arrepentimiento, como no es ese sentimiento eh, digamos, no es ese sentimiento de estoy perdido, sino de hice algo malo. Ese es como el verdadero remordimiento y lo que Dios espera de nosotros para podernos ayudar y podernos sanar. Muy bien, hermano, gracias. Yo resumiría eso, es que no ganamos la salvación, sino que la aceptamos, ¿cierto? Aceptamos la salvación que Cristo vino a garantizar por nosotros. Pero al aceptarla, pues hacemos un pacto con Él, el cual nosotros que le entregamos la voluntad para que Él la transforme y haga esos cambios que nos estaba diciendo el hermano y que todos estamos buscando en nuestra vida, pero que no, que muchas veces pareciera que estamos perdiendo la batalla. Por eso es que necesitamos cada vez más fe y para nuestros ojos, para ver claramente nuestra situación espiritual. Es lo que nos dice aquí. Dios pide vuestra obediencia voluntaria, que abandonéis vuestros pecados. Y nos hace una promesa para todos los que lo abandonan. Uno quisiera leer esos otros párrafos, hermanos. Edison, sino que ese concepto va a ser importante porque recordemos todas las vertientes que hay, no solo de salvo siempre salvo, que prácticamente pues ya la salvación ya está y nadie se va a perder. Incluso este personaje que tuvo 28 años en la iglesia adventista, Natanael Baloyes, que creo que es de esta zona, pues expresaba precisamente después de 28 años que no había que hacer nada porque al fin y al cabo todos nos vamos a salvar. También el aplicativo de lo que hacen de ese Israel, es Israel espiritual, y no solo lo que estamos viendo allá, sino que todos vamos a ser salvos y todo Israel se va a convertir. Entonces es muy importante ese concepto porque vemos la cantidad de errores que la gente, por no asumirlo como es, porque si no hay una obediencia y dejar como tal los pecados, entonces no habría necesidad de lo que estamos leyendo. Claro. Yo leo. Sí, vale, hermano Sergio, ya le doy la palabra. Sí, muy interesante lo que nos decía Cris, Mano, porque ahí es donde entra también lo que nos estaba comentando Steven, ¿cierto? Es darnos cuenta de que nosotros no podemos, que nosotros queremos obedecer, pero no podemos. Queremos hacer el bien, pensar el bien, sentir el bien, pero constantemente nos damos cuenta de que yo por qué maquiné esta maldad, esta mentira, este engaño, esta falsedad, por qué me duele el orgullo, por qué siento egoísmo, por qué la vanidad. Cuando te das cuenta de eso y que está tan dentro tuyo que ni siquiera deseando y pensando hacer el bien eres capaz de hacerlo, pues ahí es donde doblegas tu voluntad a Cristo para que lo haga. A que, Señor, es que yo no puedo. Haz en mí y cambia en mí eso que yo no puedo. Quita este corazón de piedra que tengo y pon uno de carne porque yo quiero amarte, quiero servirte, pero cada vez me hallo más pecado, ¿cierto? Y merecedor. Hermano Sergio, bien pueda. muchas gracias.
ahí viene el párrafo que dice eso. Hay algunos que parecen. Continúa. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, Tremendo. pero hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente. Parece estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, pues. ¿Alguien iba a comentar algo? Es interesante esta frase final. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. O sea, un casi no nos sirve. Un casi es una tibieza. Y ya sabemos lo que dice el Señor sobre los tibios. Casi, pero no totalmente salvo, significa ser no casi, sino totalmente perdido. O sea, aquí no hay matices ni grises. O es con el Señor o es en contra del Señor, como él mismo lo dijo. ¿Cierto? Y ahora también en la noticia que estuvo presentando ayer Javi sobre Babilonia, misterio religioso, también hablaba de eso. Él, pues en boca del Papa hablando de que nosotros somos los de la unidad y estamos en contra de ese mal diablo que busca dividirnos, pero Cristo mismo dijo, no viene a traer paz sino espada. La espada divide, la verdad divide, ¿cierto? Entonces, creo que ahí tienen los conceptos un poquito trocados para poder engañar a algunos. Y gracias a Dios nos podemos dar cuenta, aún así no podemos bajar la guardia porque el enemigo es artero y ¿cómo más sobre esto, hermanos? No, hermano, que es muy interesante porque lo hemos visto, quizás un ejemplo muy claro de lo que pasa en el ministerio. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa y parecen que todos la estamos buscando. Y de hecho, muchas veces predicamos y mostramos mensajes y decimos creer en lo que estamos hablando. Y hemos visto cómo de un momento a otro la gente se retracta y pasas a la orilla a tirar piedras de este lado. Entonces, es un concepto muy delicado en el cual debemos orar porque le pasa a muchas personas y hay que orar porque no nos pase a nosotros. Simplemente como esa relación con Dios día a día para que no vivamos sucesos como estos. Porque dicen, no mueren al yo, para que Cristo vive en ellas. Entonces simplemente es ese tema de apariencia, hasta dónde como tal nos durará la apariencia, hasta dónde como tal jugaremos entre las dos aguas en que sí, en que no, tarde que temprano pues esa decisión o ese juego sabemos en lo que termina el Espíritu Santo, esa insensibilidad al pecado y desafortunadamente o afortunadamente que cuando se hace en el tema de lo que tanto malestar, ese concepto de que quién hace realmente la separación, la hace Cristo, la hace el mensaje o simplemente toca tomar una medida porque nosotros no vemos como tal el corazón de la persona, pero cuando eso ya es evidente, saca lo que hay, ahí como tal hay que tomar ciertas cosas como lo hemos visto durante el ministerio. Sí, sí, y ya se nos dieron también directrices sobre eso, que claro está, nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie, manifieste que quiere servir al Señor, pero tampoco se puede poner en riesgo, digamos, las verdades que son inamovibles entre nosotros. Si alguien quiere, digamos, venir a enseñar cosas que ya la palabra ha demostrado que son falsas doctrinas, que son herejías, nosotros no las podemos aceptar simplemente. Si la persona quiere ser parte, pues también ha de aceptar eso. Y a veces es muy difícil, pero habrá cosa imposible para Dios, sabemos que no, así que tenemos todo para salir vencedores, solamente que hagamos lo que se nos dice aquí, tomemos nuestra cruz, hagamos nuestra lucha y no pensemos que nos ganaremos la salvación sin esfuerzo alguno, porque aunque es garantizada, debemos de manifestar que la queremos, porque si no, no se nos va a obligar a una salvación que no queremos. Eso no nos va a obligar a estar con Él por toda una eternidad, escondiéndonos y desadumbrados, llenos de temor porque queremos cumplir su voluntad. Aquí se nos muestra otro punto interesante, tal vez para que vayamos cerrando ya la reunión, y es que venimos hablando de cómo
El reino de los cielos es esa perla de gran precio y los hombres la buscan, pero hay algo más, que es lo que les comentaba al principio. La parábola del tratante que busca buenas perlas tiene un doble significado. Se aplica no solamente a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Cristo, que busca su herencia perdida. Una oveja se había perdido, ¿cierto? Cristo, el comerciante celestial que busca buenas perlas, vio, en la humanidad extraviada la perla de gran precio. En el hombre, engañado y arruinado por el pecado, vio las posibilidades de la redención. Los corazones que han sido el campo de batalla del conflicto con Satanás. Imagínense, nosotros estamos viendo un conflicto grande en el mundo que se nos viene, ¿cierto? Pero muchas veces no nos cuidamos de ese conflicto que tenemos en el corazón. Ahí es donde verdaderamente se libra la lucha. Porque Satanás se quiere sentar en el tercer templo de Jerusalén, ¿sí? Pero ¿dónde más? ¿Nosotros somos templo del Señor o no? Quiere gobernar sobre nosotros. Quiere gobernar nuestra voluntad. Quiere gobernar todo lo que nosotros hacemos. Y esa es la lucha ya a nivel más personal en la que está entrampada, la que está atrapada, quiero decir, la vida del hombre. Tiene que decidir quién va a ganar, ¿cierto? El hermano Vicente también hace poco nos hacía una reflexión sobre esto. Cuando nos decimos que nos da una verdad preciosa, pero hay que alimentarla, ¿cierto? No es como que tú siembres un buen fruto, una semilla que dé buen fruto y que milagrosamente vaya a salir el fruto, sino que tienes que cuidarlo, tienes que regarlo, tienes que mirar que no se le pegue la plaga, ¿cierto? Tienes que mimarlo para que luego pueda dar buen fruto. No como la maleza, tú simplemente la dejas y 2, 3 meses y ya ha crecido y se ha apoderado de todo el terreno. Y así mismo es la maldad en nosotros. Si no le ponemos freno, si no alimentamos la semilla de la verdad que se nos ha dado, estudiando la palabra, orando, meditando, compartiendo, entonces la maleza que hay en nosotros va a ahogar esa semilla. Y esa es la lucha en la que estamos, una lucha constante. Dice, bien pueda, hermano. Hay otro tema ahí muy bonito que mientras nosotros nos vemos mal, Cristo nos ve como perlas, que puede rescatar de todo este conflicto con Satanás. Él nos quiere sacar de ahí, pero mire cómo nos ve Dios. Por eso hay que ir también nosotros mismos hacer ese perdón, porque muchas veces no, que es que yo con todo lo que he hecho, Dios que me va a perdonar, y mire que siempre nos ve como perlas. Sí, eso es importante porque para nosotros la sencilla, la fácil era barrer este planeta y volver a hacer otra creación. Esa era la sencilla. Muchos quizás aquí, si hubiera estado en nuestras manos, hubiéramos pensado de esa manera. Pero ahí vemos el infinito amor que no alcanzamos a comprender de lo que es Dios hacia nosotros como raza caída. Total. Muchas gracias, hermanos. Hermano Vicente, bien pueda. Gusto saludarlo. Sí, gracias. Lo mismo, Edinson. Es maravilloso ver la conexión y cuando empezaste haciendo referencia al Sermón del Monte, ¿cómo se crea una perla? ¿Cuál es el origen de una perla? Nadie sabe. Bueno, el molusco o la concha entra un intruso y es hacerle daño a la perla. Perdón, a la concha. Y entonces el molusco empieza a poner nácar, y entre más grande sea la perla, es más duro el proceso que tiene que soportar el molusco. Y digo esto porque hablando de que no se puede comprar el reino de los cielos, todas las bienaventuranzas no hacen halago a quien tiene más conocimiento o al que tiene más dinero, sino que toda la bienaventuranza son bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa mía. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, esa piedra que acaba de mencionar Raúl, que vino a buscar el Señor, es una perla de gran valor. Una perla que ha pasado por todos estos procesos. Y aunque no se puede ganar la salvación, ella hace énfasis, la hermana Joy hace énfasis en este capítulo de que sí hay que buscarla. Nosotros no tenemos mérito por obra alguna para ganarla, pero sí debemos buscarla. Sí debemos buscar el camino, permanecer en él, y Dios nos dará la recompensa. Gracias. Amén, hermano Vicente. Y así mismo, como Jesús nos ve a nosotros como perlas, las personas en la calle que viven sin Dios son perlas que nosotros debemos buscar todos los días. Sí, hemos de ver como prospectos al cielo, que todos pueden estar allí. Acabamos de leerlo. Ni los más ricos están por delante, ni los más pobres están por detrás, sino que todos pueden obtener. ¿No, Vicente? También. Sí, es que el tema es bien extenso y bien amplio. Había uno que tenía mucho dinero, que quiso saber cómo podía ser salvo. Y el Señor le dijo cómo podía ser salvo. Y rechazó la invitación del Señor. Ajá. El joven rico. Había otro que está en Hechos 8, del 18 al 25, que se llamaba Simón. Dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Hermano Vicente, ¿me recuerdas esa cita, por favor? Claro que sí, esa cita está en Hechos 18, del 18 al 25. Muchas gracias. Edison, el concepto eso de todo lo que se está hablando de tesoro, de piedras preciosas, es importante ver cómo toda la analogía, incluso en la tierra, de lo que cuesta ese esfuerzo. Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la minería, lo que cuesta a esos hombres como tal estar todos los días cavando. Desafortunadamente hoy, a través del monopolio de esta gente, son los más vulnerables, son los que la pasan mal, porque eso simplemente se quedan por unos pocos. Imaginemos que todas las verdades o todo el tema de salvación fuera solo para unos pocos y no para todos. Pero también está el concepto a nivel espiritual de que muchas personas leen la Biblia y simplemente pues o no la entiendo, o no la vuelvo a leer, o ya lo que está ahí ya lo entendí, o ya me quedó todo muy claro. Es exactamente igual. La satisfacción de una persona que trabaja arduo día y noche hasta que encuentras el tesoro, y así pasa igual en la Biblia. Puedes leer el pasaje 4 o 5 veces, y las 4 o 5 veces verás cosas que no viste en la primera. Entonces es interesante cómo Dios en su sabiduría pone esos ejemplos de lo que encontramos como tal en la naturaleza de algo literal y lo que podemos ver a nivel espiritual.
Muy bien, muchas gracias. Es que ese tema maravilloso, pero sí, eso, joyas de Tarsis, joyas de la palabra, joyas de la corona. Vamos a ver. Hermano Vicente, quería comentar algo más, bien pueda. Sí, es que sí, el tema como tú dices es maravilloso y muchas veces no se entiende ese llamado del oro refinado o del oro afinado. Cuando tú ves el proceso del joyero, del que purifica el oro en el crisol, y le preguntan, ¿y hasta cuándo y a qué temperatura usted tiene que hacer este proceso? Y le dice, hasta que salgan todas las impurezas. Pero ¿cómo se da usted cuenta? Esto tiene un tiempo específico y depende de qué tan contaminado esté ese oro para que pueda ser purificado. Pero la respuesta al final del joyero es, el oro está listo y está refinado cuando mi rostro se refleje en él. Y cuando nuestro rostro se pueda reflejar en el rostro de Cristo, podemos estar seguros que estamos en Cristo. Y esto podría hacer ver la salvación imposible para muchos. No, no es imposible. Es un proceso que no hemos venido hablando, es un proceso de consagración y santificación, y el Espíritu Santo hace el resto. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar con este párrafo. Nos dice, los corazones han sido el campo de batalla del conflicto con Satanás y que han sido rescatados por el amor, por el poder del amor, son más preciosos para el Redentor que aquellos que nunca cayeron. Dios dirigió su mirada a la humanidad no como a algo vil y sin mérito. La miró en Cristo y la vio como podría llegar a ser por medio del amor redentor. Reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la perla. Y Jesús, habiéndola encontrado, la vuelve a engastar en su propia diadema. Serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona, y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro. Cita Zacarías y Malaquías, libros súper importantes para este fin de los tiempos que no siempre recordarlos y ir a leerlos, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice entonces? Lo que estábamos conversando, lo que nos entraba aquí en la conversación el hermano Raúl. ¿Cómo nos ve Cristo? ¿Con cuánto amor nos tiene que mirar para que vea algo bueno en nosotros? ¿Cierto? Sobre todo cuanto más nos acercamos a Él y vemos el pecado que nos ha separado, que tanto le desagrada, y aún así vino aquí, dejando el cielo y todas sus riquezas a sufrir en este mundo y ganar la salvación de nosotros de la forma en la que lo hizo. ¿Cómo no ha de ser digno de alabanza, cierto? Él, y solamente Él, y sin embargo, lo que se nos decía, ese amor por nuestros congéneres que también hacen parte de esa ofrenda que hizo Dios Padre, esa perla preciosa de gran valor que dio para que Cristo también obtuviera sus perlas preciosas, que serán esos redimidos, brillarán en su corona, como dice aquí. Pero dice aquí, pero Cristo como perla preciosa, y nuestro privilegio de poseer este tesoro celestial es el tema en el cual más necesitamos meditar. Es el Espíritu Santo el que revela a los hombres el carácter precioso de la buena perla. Por eso, una vez más, rechazar el Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que nos perdemos si solamente Él nos puede alumbrar el entendimiento para que así podamos ver? ¿Cierto? Entonces, imposible. Pero una vez más, el tiempo de la manifestación del poder del Espíritu Santo es el tiempo en que en un sentido especial el don del cielo es buscado y hallado. Nosotros estamos esperando un derramamiento de la lluvia tardía, ¿no? Para que esos usantes, ¿qué hay que hacer? Buscarlos anhelosamente, ¿cierto? En los días de Cristo muchos oyeron el Evangelio, pero sus mentes estaban oscurecidas por las falsas enseñanzas y no reconocieron en el humilde maestro de Galilea al enviado de Dios. Mas después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por el descenso del Espíritu Santo.
En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. La luz del cielo penetró las mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados por los enemigos de Cristo. Ellos lo vieron ahora exaltado a la posición de príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Dar arrepentimiento. Sentimos que nos hace falta, pidámoslo porque eso también es un don. También es un don el verdadero arrepentimiento. Si alguno ha creído que su arrepentimiento ha nacido de su propio corazón, está engañado. Que solamente podemos ir a Cristo si el Padre nos llama, ¿cierto? Y a los que van a Cristo no se les echa fuera. Dice, lo vieron circundado de la gloria del cielo, con infinitos tesoros en sus manos para concederle a todos los que se volvieran de su rebelión. Al presentar los apóstoles la gloria del unigénito del Padre, 3,000 almas se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y corrompidos. Hay algunos que dicen, no, es que no se le puede llamar al pecador que es un pecador. Venden por esto, pero entonces ¿cómo se le hace ver su falta y cómo va a poder encontrar arrepentimiento si no se da cuenta de que está actuando en contra de la voluntad de Dios? Está pecando en contra de Dios que profesa amar. ¿Cómo podrá darse cuenta? Vieron a Cristo como su amigo y redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como aquel que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a él sus manos por la fe, diciendo, creo. ¿Cierto? Así de sencillo, creyendo. Y decía Pablo, o no sé cuál de los apóstoles, y yo también creo y por eso hablo. ¿Cierto? Y así mismo nosotros, si creemos, no nos callaremos esto, sino que lo hablaremos, que el Señor viene. ¿Quién nos va a impedir que lo digamos? Muchos les gustaría que no lo hagamos porque justamente se sienten en esa condición de que no estoy preparado, soy un pecador. Y a veces también pueden estar pensando que ya no tienen tiempo de arrepentirse, pero que ninguno sea entrampado por el enemigo, mis hermanos. Todavía hay oportunidad, cada vez es más suave, pero aún hay oportunidad. Que pidamos arrepentimiento, confesemos nuestros pecados y confiemos que Él hará eso que nosotros no podemos. Quizás, y solo quizás, podamos ser parte de ese derramamiento de la lluvia tardía. También podamos ver a miles de personas convertirse al Evangelio, pero para eso, nosotros mismos que ya estamos, debemos perseverar y mantenernos firmes. Pero ¿cómo hacemos eso? Pidiéndolo una vez más al Señor, sostenga firmes, ¿cierto? Se recordaba hoy en uno de los himnos que nos enviaron. Pero hermanos, algo más sobre esto, no sé si ya está haciendo tiempo para que paremos, se está haciendo tarde y por no cansar. Cris. No, quizás ahí como redundando un poco el tema de lo que es una piedra y la importancia que le debemos dar lo del estudio, es muy interesante el ver a nivel literal lo que pasa, por ejemplo, con los musulmanes, en lo que hay en la Meca, en la Kaaba, lo que es ese cubo, que todo musulmán al menos tiene que ir una vez en su vida a ir a este lugar y dan como 7 vueltas. Eso es una peregrinación bastante grande, pero la trascendencia que tiene ese lugar y el por qué lo hacen. Recordemos que según la tradición del Islam, justo en ese lugar era donde estaba el pozo de Agar con Ismael, donde pues el ángel como tal lo alentó y prácticamente ya era el punto donde iba a morir. Pero es interesante porque a través de todas estas tradiciones y costumbres de ellos, dicen que un ángel como tal descendió la piedra de lo que fue el vestigio de la creación, pero el trasfondo de todo esto se dice que en medio de esa guerra que tuvo Miguel con Satanás, que gran parte de lo que era la corona de Satanás representa lo que es esa parte ahí, de la Meca. Y muchos de estos conceptos, esas tradiciones se hacen y es la razón por la cual estas personas como tal lo hacen. Entonces es como persiguiendo porque esa peregrinación va gente de muchas partes y sí o sí es una devoción muy grande. Y pues esto está a las manos de nosotros ahí como tal, sin hacer tantas cosas como representa ese esfuerzo, ese sacrificio a nivel
de lo que pasa con los católicos, de golpearse, lacerarse, caminatas, de falta de agua, sino que es un sacrificio más en cuanto a nuestro espíritu, en cuanto al sacrificar el yo. Y sin embargo, pues aún vemos que, aunque van por el camino equivocado, pero nos da la trascendencia que deberíamos darle como tal. Muy interesante, Cris. Vamos a ver, iba a decir para que dejáramos aquí, pero faltan solo 2 párrafos. Vamos a terminar con esa lectura. Hermano Vicente, ya le doy la palabra. Vamos a terminar con esa lectura porque nos va a terminar de dar la respuesta. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hemos de dar? ¿Qué es lo que debemos de presentar? Y en este párrafo anterior ya hemos hablado de eso. ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Y qué es lo que debemos enseñarle a la gente que está buscando y anhela la verdad? Que anhela saber cuál es el propósito de la vida, qué es lo que debemos de decirles. Un poco sobre eso es, digamos, no sobre eso, sino eso es lo que estamos buscando. Poder alimentar nuestra fe y saber cuáles son las bases de nuestra esperanza para que luego podamos ir a compartir a otros, que ellos también puedan gozarse con nosotros de conocer y reconocer al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. Está por encima de todo falso Dios, de todo engaño, como acabas de relatar, hermano, que necesitos también, ese engaño es bien elaborado. Sí, no, Vicente. Sí, el texto también habla acerca de Satanás y nosotros sabemos que es el enemigo de las almas, pero al igual que Adán, cuando fue llamado y preguntó Dios por qué se esconden, se vieron desnudos y Adán le dijo, la mujer que me diste por esposa me dio de comer y yo comí. El enemigo nos está tentando todo el tiempo está tratando de que caigamos. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque todos, eso me incluye a mí también, no, la culpa es del diablo, la culpa es del enemigo, yo no tengo culpa, el Señor me va a perdonar, el Señor me va a salvar. No, nosotros somos responsables de las cosas que cada uno hace. No estamos aquí mencionando a X, Y, Z, no. Lo que yo hago, por lo que yo hago, yo he de responder. Entonces también, así como se nos ha dado una luz para compartir, también estamos en esa posición del atalaya. El atalaya tenía que anunciar el peligro. Si no lo anunciaba, la sangre de aquellos que se perdían era demandada. Pero si lo anunciaba, él salvaba esa responsabilidad porque lo había compartido. Yo vuelvo e insisto, a veces pensamos que tenemos que ir a golpear necesariamente una puerta o salir a gritar. El que tenga esa bendición que Dios le ha dado de salir a hacerlo, que lo haga. Pero nosotros podemos compartir muchos textos bíblicos en una tarjetica, a través de las redes sociales. El Señor nos ha dado hoy muchos recursos para que podamos compartir esta verdad. Gracias. Hermano Vicente, Primera de Corintios, ¿qué? Ya le digo, esta está en Primera de Corintios 10:13. 10:13, sí, señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces con estos últimos 2 párrafos para redondear la idea, porque ¿qué nos dice? Entonces las buenas nuevas, el evangelio de un Salvador resucitado, fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. Entonces, ¿cuál es la predicación? Sigue siendo la misma. Cristo vino, murió y resucitó. Ahora, como sumo sacerdote está en el cielo, presentando nuestros pecados ante el Padre para purificarlos, y pronto, muy pronto, tanto como en el año 2031, volverá. Ese es el mensaje, ¿cierto? Pero con todo lo que viene detrás, si alguno podrá decir, ¿y por qué se repite tantas veces una y otra vez lo mismo? Se cansan de esto y creen que puede que estemos perdiendo el tiempo. Pero cuando vamos a leer la Biblia nos damos cuenta que el Señor usa ese método para enseñar, que repite las cosas una y otra vez, las cosas que son más importantes, las repite por medio de un profeta, de un apóstol, por medio de un rey, de un pastor, y las sigue repitiendo para que eso pueda generar mella en nosotros, para que contemplándolo seamos transformados. Y dice aquí,
La iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los creyentes se convertían de nuevo, interesante. Los pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio. La profecía se había cumplido. El flaco será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová. Cada cristiano vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia y el amor. Prevalecía un solo interés. Un objeto era el que predominaba sobre todos los demás. Cuando esto sea así con nosotros, veremos la mano de Dios sobre nosotros. Todos los corazones latían armoniosamente. La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar por el engrandecimiento de su reino. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo, poder y gran gracia era en todos ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Espíritu de Cristo animaba a toda la congregación, porque habían encontrado la perla de gran precio. ¿Qué hay de resaltante en eso? Que todos tenían ese mismo deseo y habían dejado todo en sus vidas por engrandecer el reino y el nombre del Señor. ¿Cuán lejos estamos todavía nosotros de eso? Porque todos tenemos aún propósitos que a veces tal vez somos muy tardos para darnos cuenta que el Señor quiere que dejemos de hacer lo que Él quiere que hagamos y nos dediquemos a ganar almas. Entonces dice, estas escenas han de repetirse y con mayor poder. ¿Cómo será posible? Si esto ha de repetirse con mayor poder, entonces nosotros tenemos que estar más unidos que ellos. No, tener más claro cuál es el propósito de lo que hacemos. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. Profecía. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Los hombres discernirán el valor de la perla preciosa y junto con el apóstol Pablo dirán, las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A Él sea la alabanza y la gloria por todos los siglos, mis hermanos. Eso, tenemos la salvación de cerca. El Señor no tardará en venir. Todas sus promesas en Él son sí y amén. Pidamos todos los días y el Señor nos. Muchas gracias, mis hermanos, por la participación y que el Señor. Quien quisiera hablar, bien pueda. No, que es muy interesante como esos chiasmos de lo que vemos en la Biblia, que a pesar que no tenían capítulos ni nada, también lo vemos en los libros de Elena, porque es inspiración, lo mismo que inspiró la Biblia, como tal también los libros de Elena. Y si miramos el párrafo que dice 9:11, es prácticamente el mensaje que se empezó a dar a partir de ese acontecimiento, del no solo juicio de los vivos, sino ya un tiempo determinado como tal, la ley dominical y la lluvia tardía. Sí, vamos al Señor. Así es, hermanos, oremos para que la lluvia tardía pueda ser verdad en nosotros, para que estemos recibiendo la lluvia temprana, todas las verdades que el Señor quiere que alberguemos y abracemos para que cuando venga ese gran derramamiento del Espíritu Santo, no nos quedemos fuera, sino que también podamos ser partícipes con las buenas nuevas de salvación a todo rincón del mundo, que nuestro Señor ciertamente. Hermanos, ¿alguno quisiera orar? Yo. Claro. Amado Dios, nuevamente te damos gracias, Señor, por este estudio del hermano Edison, por los aportes de todos, Señor, porque nos convenciste, Señor, hoy que somos perlas preciosas para ti. Debemos, Señor, llevarlo en nuestro corazón. Queremos hacerlo, queremos sentirnos valiosos para ti y ser aceptos a tus ojos, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos inspiras a seguir luchando por nuestra salvación.
a estar convencidos de la perla que tenemos en nuestras manos, amado Dios. Lo más valioso para nosotros en nuestras vidas debe ser perseguir esa perla preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, gracias por estas bendiciones que nos das, por la salud, amado Dios, y te pedimos hoy de todo corazón por la salud de nuestro hermano Sergio, que mañana en su examen lo pongas en las mejores manos, amado Dios. Sabemos que está custodiado por ti, Señor, y que el ángel tuyo acampa alrededor de los que te tememos, amado Dios, y te tememos de todo corazón. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos, ponemos este resto de sábado en tus manos, Señor. Bendícenos y danos la paz que sobrepasa todo entendimiento como tú la das. Gracias, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias. Amén, hermano. Gracias.